Buenos días. Si supieran. ¿Ah? Pero bueno, hoy es, ¿cuánto es? Hoy es lunes, hoy es 28, ¿no? 26 de octubre es hoy. Bueno, fíjate que el viernes pasado, yo digo, no nada se ha aprendido, mano, ¿qué vamos a hacer? Pero quiero enviar un saludo muy especial a una extraordinaria compañera que estuvo de cumpleaños el viernes, una de las primeras mujeres militantes del Frente Sandinista, la compañera Luz Danelia Talavera. Ya me di cuenta tarde, pero tenía guardadito, quizás porque eran 3 queques de 15 años. Luz Danelia, que conoció a Carlos Fonseca, conoció a Silvio Mayorga, conoció a tantísimos compañeros y compañeras de los que fundaron el Frente Sandinista. Queremos enviarle un saludo. También estuvo de cumpleaños la licenciada Norma Medina. Me dijeron de que ya, creo que este es el último año, no sé cómo es la cosa, porque ya va rumbo a la jubilación. Felicidades, doña Norma. Juanita Telica también estuvo de cumpleaños. Esta es una compañera que trabaja aquí en el Ministerio de Salud, en Relaciones Públicas. Y siempre ha sido muy amable con la radio, como también Johanna Mesa, que nos ayuda mucho también ahí en la radio. Estuvo de cumpleaños el 20 y el 23 estuvo de cumpleaños Juanita. Y el procurador el ex procurador Hernán Estrada, doctor Hernán Estrada, qué barbaridad, mano, no nos avisó que estuvo de cumpleaños el 21, junto con otro compañero que trabaja allá en la PGR que se llama Johnny Valladares. Felicidades a ambos. Y hoy cumpleaños Carlos Alexander Rivas Aguiñada, o Aguiñaga, que vive en Guazugualí, Matagalpa, cumple 29 años. O sea que nació en el 91. En el 91 estábamos en plena pelea con los somocistas, mano. Carlos Alexander Rivas Aguiñaga, de parte de su papá, don Carlos Alberto Rivas Romero. Felicidades al compañero. Son las 6:38. El otro día estuvimos hablando, recuerdan, el testimonio sobre Noel Willock Orbiler, arquitecto. Y mencionábamos a una arquitecta peruana. Pues fíjense, la compañera, el nombre completo es Inés Claux y vive en el Perú. Se regresó a Perú. Quería completar ese dato. Bueno. Otro dato que también me pasaron es que uno de los compañeros que ahí fue mencionado, el compañero Harold Valenzuela, ex becario de Cuba, ¿verdad? Anduvo con la doctora Violeta Díaz. Saludos a la doctora Violeta Díaz allá en Huaco. Y él sale de Cuba con su título, nos cuenta Ricardo León Aguilar Pérez, y todo fue, y apenas regresó de Cuba con su título, cayó cumpliendo su deber. Y él nos pide saludar a todos los ex becarios de Cuba, sandinistas que se mantienen con la revolución sandinista, y un saludo también a Bayardo Montenegro Andino, secretario general del Sindicato de los Trabajadores Citra del Farem Estelí. Saludos a todos. 6:39. Bueno, hoy vamos a hacer un programa diferente. Lo tenemos preparado desde el sábado. Lo fuimos haciendo, jueves, viernes, sábado. Y lo queremos hacer diferente porque queremos, es una entrevista que ofreció Álvaro García, el vicepresidente de Evo Morales. Le ofreció el martes pasado ahí en Argentina, donde él está viviendo. Está después de que él sale de Bolivia con Evo, van rumbo a México. Después de eso, él decidió radicar en Argentina. También Evo, ¿verdad? Que ha pasado refugiado en Argentina durante todo este tiempo.
La entrevista es sumamente interesante y aleccionadora para nosotros. ¿Saben por qué? O sea, no tanto que evalúa también una partecita, el triunfo abrumador, arrollador, fulminante del movimiento al socialismo, sino que nos va dando, ofreciendo, como te dijera yo, desde su punto de vista tanto académico como político, nos va dando explicaciones muy precisas sobre tantísimas cosas. En particular recuerdo su definición de formación política. Ya la van a escuchar ustedes, que verdaderamente es una maravilla, pues. Y por eso es que lo queremos ofrecerla, lo vamos a ir ofreciendo, pero por pedazos. No lo vamos a hacer en todo la duración de toda la entrevista, sino lo vamos a ir colocando por lo que llamamos nosotros por track, pues. Que lo vamos a hacer a lo largo del programa de hoy. Pero primero, por supuesto, hay que saludar al pueblo de Chile. Esa maravillosa victoria de ayer. Han sepultado la constitución de Pinochet, el último resquicio de Pinochet, por lo menos en la superestructura chilena, porque en la sociedad chilena está muy arraigado el pinochetismo, que fue el primero que ensayó el neoliberalismo, para desgracia de todos nosotros en América. Pues el primero que lo impuso fue Pinochet. Pero ayer le dieron una paliza formidable. Alrededor del 80% de los chilenos que llegaron a votar le dijeron a la constitución de Pinochet: hasta aquí llegaste, hay que hacer una nueva. Es decir, aprobaron una nueva constitución. Redactaron una nueva constitución para Chile, ¿verdad? Y además lo hicieron, habían dos propuestas. Si se hacía por la vía de una asamblea constituyente totalmente electa para ese fin, o si se hacía combinando una mitad electa y la otra mitad de los diputados actuales. Y la gente dijo, y en misma proporción: no, señor, que sea nueva. El único, digamos, asterisco es que no supera Chile, ¿verdad?, su tradicional abstención electoral. Alrededor de la mitad de los chilenos no votó. Poquitito menos, 49 puntos y pico es la abstención. O sea, la mitad es bastante, ¿verdad? Pero aún así, por lo menos el proceso electoral en el cual más chilenos han concurrido de los últimos 8 años. Imagínate vos cómo serían los otros. Y se las pica la Bachelet, ¿verdad? Y el Piñera y toda esa gente, Ricardo Lagos, de los demócratas, ¿no? Y siempre llegan al poder con menos de la cuarta parte de su propio electorado. Fíjate vos. Una maravilla, sí, cómo ocurrió todo ayer. Bueno, entonces vamos a presentar esta entrevista y vamos a ir, como les decía, pedacito a pedacito. Primero, evidentemente, esta evaluación del triunfo de hace 8 días, que le significa al pueblo de Bolivia librarse de un grupo de fascinerosos que habían ocupado el poder a la fuerza, que habían asesinado decenas de bolivianos, que habían saqueado el erario público, que habían dejado morir a la gente fruto de la pandemia, pero que le permite sobre todo al pueblo de Bolivia expulsar del poder político a los yanquis y demuestra el carácter antiimperialista del pueblo boliviano. Y aquí explica la combinación de factores que pudo haber ocurrido para dar el triunfo al movimiento del socialismo. Es decir, lo que hizo el movimiento al socialismo durante sus 13 años de gobierno versus lo que hicieron los golpistas. La gente pudo comparar, ¿verdad? Una fórmula que le permitió a la vieja generación de revolucionarios bolivianos acompañar a la nueva generación y que no significó ningún trauma. Esto es muy importante.
que no significó ningún trauma, ¿verdad? Sino que al contrario se le permitió enriquecerse al movimiento del socialismo y el proceso revolucionario como tal en Bolivia. Y el otro aspecto que menciona en esta parte, son 9 cortes, es que él reitera algo que les explicábamos nosotros la semana pasada. Desde su punto de vista, la victoria en Bolivia está estratégicamente garantizada mientras la oposición, la contrarrevolución, no logre formular un proyecto alternativo de país. Mientras eso no ocurra, habrá más por muchísimos años. Es como en Nicaragua, igualito. Aprendamos de esta evaluación. Es la primera parte. Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, que está entrevistado por, se me olvidaba dar el crédito, por Mario Santucho, editor de la revista Crisis de allí de Argentina, ¿verdad? Y que la realizó el pasado 20, o sea, hace ya una semana. Álvaro García. ¿Cuál crees vos que es el significado histórico de este triunfo y si te sorprendió? Me sorprendió el volumen del triunfo, digámoslo así. Sabíamos que íbamos a ganar, pero no calculamos en la dimensión de la victoria, ¿no? Y sí, nos sorprendió cuando comenzaron a llegar los primeros datos sobre nuestra diferencia, nuestra distancia con el segundo. Me emocionó y me dio mucha alegría. El significado para Bolivia y luego para el continente. Para Bolivia, que el proyecto nacional popular que ha postulado el MAS sigue siendo el horizonte insuperable de este tiempo. El año pasado no fue derrotado ese proyecto. Fue paralizado, pero no fue derrotado. Derrotas algo cuando le arrebatas su fuerza moral o su energía. Hay derrotas a un adversario. Y eso no sucedió el año pasado. Y la prueba es lo que está pasando ahora. Ese proyecto que lo intentaron paralizar a la fuerza, cercenar a la fuerza el año pasado, vuelve a renacer con un brío extraordinario, porque su energía aún no ha agotado, no ha culminado. Entonces, en ese sentido, sigue siendo el proyecto del MAS de inclusión social, crecimiento económico, distribución de la riqueza, como un trípode, el horizonte todavía de esta nueva década que viene por delante. Y para el continente, yo creo que la lección es que si apuestas por procesos de movilización social, apuestas a beneficiar fundamentalmente a la gente más sencilla, más trabajadora, más necesitada, podrás tener problemas, podrás tener dificultades, contratiempos, estos recodos que se dan, pero es una apuesta que va con el sentido de la historia, ¿no? A diferencia de aquellos proyectos que apostaron a colocarse del lado de la empresa, de los adinerados, de los privilegiados, ese proyecto se muestra agotado, se muestra cada vez más endurecido, más autoritario para querer seguirse manteniendo. Pero si te aferras a decir, ante todas las decisiones que hay que tomar, vamos a seguir apostando por la emancipación, la lucha, el bienestar, la libertad, la mejoría de las clases trabajadoras, eso no falla. Eso no falla. Puede tener temporalmente, pero por ahí está caminando la historia en estos tiempos confusos y caóticos, y aférrate a ese lado positivo de la historia para salir adelante. Estuve leyendo algunas interpretaciones sobre qué pasó, por qué ese resultado tan amplio. Hay 3 grandes enunciados que escucho. Uno, ese vínculo de la mayoría de la población boliviana con estos 13 años, ¿no? Un segundo, que enfatiza el hecho de que el gobierno golpista de facto fue muy, muy malo y por lo tanto la gente votó contra. Y un tercero también, quizás lo he escuchado menos, pero aparece, es el de lo que sumó la fórmula
de Arce y Choquehuanca y que le habría sumado los puntos que faltarían, que hubiera faltado del año pasado. ¿Cómo interpretarías? Que los tres son distintos lados o aristas de un mismo hecho social. De hecho, yo siento que son miradas complementarias. El recuerdo de la anterior gestión influye, por supuesto que ha influido. Es una gestión que hasta donde llegó le estaba permitiendo a las personas que su voz sea reconocida, que su identidad sea integrada, que sus condiciones de vida sean tomadas en cuenta. Cuando viene este gobierno y justamente intenta mostrar un nuevo camino, lo hace sin integrar a la gente, sin reconocer su identidad y maltratando a la gente y empobreciendo a la gente. Entonces la gente rápidamente ha podido comparar, ¿no? Hubiera sido distinto si nosotros hubiéramos caído por una mala gestión. En un momento de una crisis económica, que hemos llevado al país a crisis económica, de desabastecimiento, de desempleo generalizado, ¿no? de parálisis productiva. Entonces, claro, de eso no te levantas, ¿no? Pero a la vez, la posibilidad de comparar con lo anterior ha requerido que alguien te muestre con qué puedes comparar. Y es la segunda vertiente. Ayudó el que, por supuesto, estas personas pudieran llevar a las personas a que digan a la gente de la sociedad: oye, mira, antes tenía un trabajo, me pagaban cierta cantidad de dinero, no me cansaba, pero ya era algo que permitía que pueda comer 3 veces al día, que pueda mandar a la hija a la universidad y que pueda mejorar mi cuarto y colocarle luz eléctrica y colocar un nuevo cuarto al lado. Y ahora no lo puedo hacer. El hecho de que haya habido una muy mala gestión ha ayudado a que funcione el recuerdo. Claro. Y el hecho de que haya una candidatura como la de Luis y la de Choquehuanca también ha significado una muestra de que dentro del proyecto general de transformación de economía, Estado y de sociedad que traían los sindicatos y las organizaciones sociales, hay la capacidad de incorporar otras voces. La presencia de Luis es un poco eso. Aunque era ministro, como presidente le da una connotación más fuerte, esas otras voces que complementan al mundo indígena, al mundo campesino, al mundo popular o al mundo obrero. Entonces demuestran que es un proyecto que sigue en crecimiento, que es capaz de mantener la fuente de sus raíces, la fuente y su columna vertebral muy popular, y tener la fuerza de cambiar liderazgos sin que eso sea como producto de decisiones o de rupturas entre una nueva generación y la anterior, sino se presenta como un proceso de articulación. La generación, la nuestra, la que cumplimos toda una etapa, se articula con la nueva generación y acompaña a la nueva generación. Eso en otras ocasiones en Bolivia se daba como rupturas. Por eso siento que son 3 elementos de un mismo hecho social. La victoria nuestra estratégicamente está garantizada y va a seguir estando garantizada en tanto no surja un proyecto alternativo de economía, Estado y de sociedad. Si uno se fija en el proyecto nuestro del 2019, ha cambiado bastante respecto al 2005. No en cuanto a dirección social, sino en cuanto a elementos prácticos, se ha modificado notablemente. Es un proyecto que sigue enriqueciéndose y por lo tanto al renovarse muestra su vitalidad interna. El proyecto de ellos no. Se quedaron con privatizar, libre mercado y globalización, que les fue muy bien en los años 90, ganaron y lograron adhesión popular. Y cuando eso entró en declive y comenzó a fracasar, no supieron hasta el día de hoy, y vamos ya 15 años, desde entonces, desde 15 años, las fuerzas conservadoras no han sabido plantearse un otro proyecto, ¿no? Lo que hacen es simplemente agarrar lo viejo y no renovarlo, sino endurecerlo. Y entonces le añaden un poco más de autoritarismo, un poco más de racismo,
una dosis de odio, una dosis de rencor, una dosis de violencia. Eso no es un proyecto. Eso te sirve para un rato, pero no te sirve para generar una adhesión, una convicción duradera del horizonte predictivo que tenemos las personas. En parte la política es cómo diriges el horizonte predictivo de las personas, y ellos lo perdieron. Pero en general yo siento que es un momento malo para las fuerzas conservadoras a nivel del mundo. Pueden seguir gobernando, y están gobernando en la mayor parte, pero es un momento malo. Están perdiendo, se les va cayendo cada día un nuevo retazo de esta capacidad de dirigir el horizonte predictivo de la sociedad. El horizonte predictivo es cuando tú te despiertas, sabes lo que vas a hacer, y qué va a hacer tu hijo, y qué va a hacer tu esposa, y qué va a hacer tu hermano. ¿Qué has pensado para los siguientes 4 o 5 días, para el siguiente mes o los siguientes 6 meses? Ese es el horizonte predictivo. Es algo concreto, no es una abstracción filosófica. Es algo concreto, es como las personas prevén su destino inmediato. Cuando no puedes dirigir eso, como está sucediendo ahora con las fuerzas conservadoras, se da este proceso de caótico, ¿no? En el mundo, las fuerzas conservadoras, lo está viviendo Estados Unidos, lo está viviendo Europa a su modo, está atravesando eso, y América Latina ha sido la que más rápidamente ha sabido formular. Con problemas y limitaciones, el progresismo es una respuesta al agotamiento del horizonte predictivo del neoliberalismo. La recuperación del mando por las fuerzas neoliberales en estos últimos años es una recuperación temporal, es una recuperación con pies cortos. Dices, oye, pero ¿qué ha pasado con Bolsonaro? Claro, pero es un neoliberalismo con dosis de racismo, de sexismo, de violencia, ¿no? Pero no tienes el horizonte hacia el futuro, que lo tenían en los años 80, 90, le dijeron al mundo, no hay opciones, la frase de Thatcher, y lo que queda es esto. Y luego lo escribe eso el señor Fukuyama, con lenguaje filosófico, se acabó la historia. Esto es lo que queda para la humanidad, y hay que adecuarse. Libre mercado, democracia representativa, globalización, y por ahí va toda la humanidad. Eso no pueden decir ahora. Pueden estar preveyendo un año por delante, a lo más. Luego nadie sabe lo que va a suceder en el mundo. Álvaro García Linera, se fijan que es sumamente interesante. Fíjense lo que él dice, ¿no? Esta última parte de lo que él va hablando es sumamente importante. Es decir, esta es una fuerza, la fuerza de la reacción, la fuerza de la oligarquía mundial, con sus expresiones concretas en Nicaragua, el somocismo, no han sido capaces de elaborar un proyecto, y sobre todo no han sido capaces de gobernar lo que él denomina el horizonte predictivo de la población. Y eso, el horizonte predictivo es decir, ¿qué pensás hacer en los próximos 6 meses, vos y tu familia? Y no son capaces de gobernar esos 6 meses. Es muy interesante, sumamente interesante. Pero hay varias cosas que dice Álvaro que están en la transcripción de la entrevista, pero no están en el video de la entrevista, y son muy importantes. Voy a relatarles a qué me estoy refiriendo. El periodista Mario Santuche le pregunta que si no ha habido una decaída del MAS, porque en términos de voto esta es su segunda menor votación. Llegan al poder en el año 2005 finales de 2005 con el 53.7% de los votos, ¿verdad? Luego obtienen en el 2009 el 64.2%, en 2014 el 61.3%, el año pasado 47%, un poco más, y ahora este año recuperan el crecimiento con el 55%, y le preguntan, ¿no será que ahora va retrocediendo? Entonces, miren, oigan lo que dice Álvaro García. Lo que pasa es que en la historia nunca regresas. Aunque en ciertos aspectos puedas encontrar algo que tiene la misma forma con lo que sucedía hace 15 años, son otras circunstancias, ¿verdad? Y empieza a describir los porcentajes que ya determiné.
dice, a ver, me atrevo a decir que ha pasado lo siguiente, dice Álvaro García. Esto es muy importante. En 2005, la agroindustria oriental, la de Santa Cruz, exportaba 900 millones de dólares y las exportaciones totales de Bolivia eran 3.000 millones de dólares. O sea, alrededor de la tercera parte de las exportaciones las tenía Santa Cruz. Hoy en día, Santa Cruz solo tiene la 9ª parte de las exportaciones de Bolivia. Mantiene la misma cantidad, pero ha crecido el resto de la economía de Bolivia y por lo tanto el peso político de la economía santacruceña se ha reducido significativamente. Esto es muy importante, ¿verdad? Dice, antes el sector agropecuario de Santa Cruz estaba verticalmente articulado, campesino, proveedor de insumos, procesador de la soya y exportación. Hoy, el sector campesino, que antes recibía crédito de los empresarios, tiene en el Estado a su proveedor de insumos. Se ha roto la cadena vertical, es decir, ya no son los empresarios los que tienen toda la cadena. El Estado boliviano interviene y logra de esa manera cooptar al campesino y también potenciarlo en su capacidad productiva. Esto es sumamente importante, ¿verdad? Entonces lo que él dice es que ha habido una reducción del peso específico en términos de la economía de la oligarquía santacruceña, que es lo más racista, lo más clasista, lo más violento, lo más virulento que tiene Bolivia, y eso les ha restado protagonismo en el país, y eso lo resienten. Y tiene su expresión en esta extrema derecha de Camacho, que no es que nunca haya existido, pero así con las características que ahora tiene, sí lo es. Pero miren, este concepto es lo que más me parece a mí importante. Dice Álvaro García, si eres un gobierno progresista, no puedes permitir que el poder económico esté en el sector privado. Eso es peligroso. Tienes que establecer una relación de iguales, de arriba a abajo, con el sector empresarial, sin necesidad de pelearte con ellos. Ahí se logra una autonomía relativa del Estado. Pero si el Estado no tiene poderío económico, la autonomía relativa del Estado no funciona. Es decir, si el Estado no tiene suficiente cintura económica, ¿verdad?, para poder tener sus propios ingresos, entonces queda como rehén de los empresarios. Bien interesante, ¿verdad? Lo que tienes es una subordinación del Estado al gran funcionamiento de la economía, porque son ellos los que van a definir si hay o no hay inflación, si hay o no empleo o si hay o no hay inversión. Las políticas progresistas en esos casos tendrán que aplacarse porque el poder económico lo siguen manejando los de siempre. Para ser progresista, un gobierno tarde o temprano tiene que darle potencia económica a las estructuras del Estado, no absoluta. Nunca hemos pensado ni creemos, dice Álvaro García, que el socialismo sea estatizarlo todo, pero me atrevo a decir que el Estado debe disponer del 30% del Producto Interno Bruto para arriba, menos del 50%, pero más del 30%, para que pueda el Estado tener un margen de decisión política y social que no esté supeditado al temperamento de los grandes bloques empresariales. Y fijan, miren qué interesante. O sea, vos no podés, para traducirlo a Nicaragua, no podés estar de rehén de Carlos Pela, de los Zamora, de Ramiro Ortiz, de Tono Baltodano. Vos no podés estar de rehén de ellos. Porque como ellos tienen los reales, ellos tienen el poderío, entonces no podés seguir así. Entonces el Estado tiene que tener un poderío económico propio, ¿verdad? Para que no sean ellos los que te dicten cuándo hay inflación o cuánto habrá de inflación, cuánto de desempleo, cuánto de inversión, sea el Estado el que tenga las palancas, los resortes de la economía nacional. Qué interesante, ¿verdad? Y después les voy a contar algo que dice aquí Álvaro, pero es sobre el ejército. Vamos ahora con el segundo corte, que también es muy importante. Bueno, todos los que hemos hecho, pues. Fíjense, aquí habemos muchos que por ignorantes
por ignorante andamos opinando, es la verdad, pues. Es que Evo no debió haber sido el candidato, por eso es que, mirá, no sé, ya el referendo había dicho de que no a la reelección, y entonces, ¿por qué lo pusieron al Evo? Mirá, están pagando los platos rotos. No, compañero, no, compañero. No, compañera. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? ¿Y quieren saber por qué a Evo lo dejaron, perdón, le ordenaron ser el candidato el año pasado? Escuchen la explicación a Mario Santucho de Álvaro García Linera. Te quiero hacer un par de preguntas más sobre la cuestión más coyuntural. Claro. Hay otros enunciados que escucho, o análisis sobre estos días en Bolivia, que quizás ahí ya no se puedan volver tan compatibles. El de decir, bueno, pero siendo que la fórmula actual no se podía haber evitado la reelección, digamos, de la fórmula anterior. Primer punto, ¿no? O sea, si esto que pasó hace 2 días no, de alguna manera, confirma el error de intentar volver a presentarse. Primer punto. La segunda interpretación, yo creo que es diferente, completamente diferente. Diría algo así como: lo que se busca es destruir a los liderazgos históricos. Y entonces se busca correr a quienes sintetizan de manera mucho más, no sé, potente ciertos universos de emancipación, y quizás poner a figuras que son más, no sé, que pueden articular un consenso más amplio, si se quiere. ¿Se puede pensar las dos cosas? ¿Es una o la otra? Sobre si se podía haber ensayado esta fórmula antes, por supuesto uno puede decir, es posible, ¿no? Es posible. Lo interesante es que cuando se toma la decisión de qué hacer frente al referéndum, no es un decreto ministerial que dice, oye, bueno, hay que buscar a qué lo repostulen. Es un gran encuentro de organizaciones sociales que se da en Santa Cruz, en Montero, donde se debate. ¿Qué hacemos ante esto? Una opción era, bueno, ni modo, hay que buscar otros líderes. Y de hecho ya se comenzaba a mencionar muchos nombres, ya comenzaban a salir. Y otros compañeros comienzan a decir, no, momento, hay que buscar algún tipo de consulta legal o incluso ir a un nuevo referéndum para volver a consultar este tema a la población. Y al final es esta asamblea del MAS, que es una asamblea de direcciones sindicales, de sindicalistas, de gremios, que decide irse por este lado, porque se tenía la preocupación de que si no iba nuevamente Evo, lo que iba a surgir iba a ser como una especie de explosión de nuevos liderazgos, con los riesgos, que es la experiencia de los grandes partidos antes, de que te dividas, incluso de la propia izquierda, ¿no? Cuando no esté el líder principal, no está Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder socialista, pues surge el PC1, el PC2, el PC3, el PC4, el PC5. Arce viene de esa experiencia, ¿no? Sí, viene de PC1. Y en el caso del MNR, antes no está el líder, entonces surge el MNRI, el MNRA, el MNRR, el MNRZ. Y ese es el miedo que se da en el debate de los compañeros. No queremos que esto que ha tardado tanto en construirse, porque no es un partido de intelectuales, sino es un partido de sindicatos, en torno al cual se adhiere en el mundo intelectual. Que ahí vayamos a reproducir el viejo faccionalismo de antes. Entonces, buscaremos la vía legal de cómo nuevamente Evo puede postularse. Ahí se debatió, ¿no? Entonces, yo creo que fue esta preocupación de los compañeros que llevó a que se vaya por este camino. ¿Podía haberse intentado esta otra fórmula? Uno dice, ¿quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe si en esas circunstancias esta fórmula hubiera significado que los interculturales se armen su propia fórmula y la CSUD-CB arme su propia fórmula y la COP arme su propia fórmula? Y entonces ya no tendrías esto, ¿no? ¿Por qué ahora ha podido funcionar? Porque ha habido una
convocatoria del liderazgo histórico que ha ayudado a aglutinar Evo, pero además la persecución de un gobierno que ha arrinconado a lo popular, casi a la clandestinidad, a la persecución, al exilio o a la masacre. Entonces eso ha cohesionado, porque todos estamos siendo agredidos, sea alteño, sea de la COP, sea campesino o indígena, igual me están agrediendo. Entonces eso ha permitido, ha cerrado este riesgo de faccionalismo político, que es algo normal en cualquier parte del mundo, y más aún en las clases subalternas. El faccionalismo es una de sus cualidades. Entonces, por eso creo que ha funcionado esta fórmula por estas condiciones especiales. ¿Quién sabe si esta fórmula hubiera funcionado en 2019? ¿Quién sabe? Yo pondría ahí mis dudas, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. En cuanto a los liderazgos, Evo, y en mi caso, infinitamente menos en términos de liderazgo, venimos de la organización, venimos del trabajo. Antes de ser gobierno, nos antecede 20 años, 30 años de trabajo de base, de organización, de formación política. Es lo que sabemos hacer. En verdad, de ahí venimos, ¿no? Ese es nuestro ser político. El que ahora tengamos que regresar a eso, se nos presenta casi como una obviedad, ¿no? En verdad, los liderazgos se construyen ahí. El liderazgo de Evo no se ha construido desde el Estado. Ojo, ese es un error que un poco lo cometió la derecha. El liderazgo de Evo es el Estado con los recursos públicos. No tienen Estado, no tienen recursos públicos, no hay más. Así pensaron, y por eso en febrero, cuando se convocan las elecciones, se inscriben Tuto Quiroga, Doria Medina, se inscriben todos porque decían, no va a haber más. El más sin el Estado y sin Evo no es nada. No es cierto, porque Evo no es el Estado. Evo se formó, y su liderazgo se formó afuera, en sus marchas, en sus movilizaciones, en su acompañamiento a la lucha desde el campo a la ciudad con los obreros. Ahí se formó. Y el Estado potenció. Y sin Estado sigue habiendo ese liderazgo construido desde abajo. El liderazgo de Evo yo siento que va a seguir, porque su fuerza no está porque algún rato fue presidente, sino fue porque fue una persona que ha sabido tejer desde abajo, ¿no? Y eso se ha puesto a prueba ahora, ¿no? Esto se ha puesto a prueba ahora. Hay mucho de Evo en el hecho de que las organizaciones sociales no se hayan fraccionado con otras candidaturas. Una se salió, que son los cooperativistas, ¿no? Armaron su propio candidato. Los cooperativistas estaban con nosotros siempre, desde el 2006. Y ahora el 2019 con nosotros, y el 20 armaron su propia organización y su ejecutivo candidato, y sacó el 0,4%, creo. Pero el resto de las organizaciones, Evo ayudó a suturar, a coser, digámoslo así, las alianzas. Entonces, ese es un liderazgo que no viene del Estado, que viene de su acción continua desde la base social. Entonces, y eso es el lugar donde se va a decidir si el liderazgo de Evo se mantiene, adquiere otras características o se diluye, dependiendo de lo que vaya a hacer Evo en los siguientes años al interior de las organizaciones sociales. O sea, que lo ves a Evo volviendo a un papel de conducción de las organizaciones sociales, no tanto de protagonista estatal, digamos. Sí. Lo veo fundamentalmente ahí. Lo veo fundamentalmente ahí. Sí. Álvaro García, fíjense bien. A ver, no se trata de la ambición de poder de Evo Morales, que quería ser presidente eternamente. Los movimientos que constituyen el MAS toman la decisión y el principal motivo de esa decisión no es que sea la garantía de
de ejercicio de poder, sino la garantía de que no se pulvericen, de que no se peleen entre ellos para ver quién lleva a quién. Entonces, la garantía de que eso no ocurra era que continuara Evo. ¿Y qué fue lo que ocurrió ahora? ¿Por qué? ¿De qué manera ahora se toma la decisión? ¿No? Tiene que ver, en primer lugar, la propia generosidad de Evo. Evo se hace a un lado, es hora ya del recambio. Y él se ocupa de cicatrizar heridas, él, Evo Morales. Por eso es tan importante el papel de Evo y de Álvaro García, que también fue muy importante, en la garantía de que el MAS se mantenga cohesionado, que no hayan divisiones, decisiones. Solo hubo una de los compañeros mineros de ahí, del lado de Cochabamba, que tuvieron 0.5% de los votos, la única que hubo. El resto se mantuvo, pero se mantuvo sobre la base de un compromiso político, de un trabajo ideológico. Por eso era tan importante la romería de los dirigentes bolivianos que iban a cada rato a Argentina a platicar con Evo, era sobre estas cosas. O sea, vean lo que es, ¿verdad? Y la otra que creo que hay que resaltar es que los liderazgos no se construyen desde el Estado, se construyen desde el seno del pueblo. Ahí lo construyó Evo y seguirá teniendo ese liderazgo hasta que se muera, o hasta que, si acaso desgraciadamente traiciona, pues, pero uno nunca sabe, pero eso no, ya tuvo la oportunidad y no lo hizo, o sea, hasta que se muera. Es como Daniel no forjó su liderazgo desde el gobierno, hermano. Daniel forja su liderazgo en el seno del pueblo en los años 90 y 2000, acompañando todas sus tragedias y todas sus luchas. Ahí se forja el liderazgo. No se forjan las cosas desde que el Estado vos te convertís en... No es cierto eso. Vamos a hacer la pausa. Fíjense, cuando regresemos, les voy a presentar un pedacito de esta entrevista donde Álvaro García define qué es formación política y cómo eso ha incidido en estos años. Cuando regresemos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Las 7:22. No es suficiente el origen social para garantizar que seas leal o que seas un revolucionario. No es suficiente. Hacen falta las convicciones y un conjunto de otras cosas. Esto me parece decisivo que lo podamos compartir. O sea, esta definición que hace Álvaro García de la formación política, ¿qué significa la formación política? Es sumamente importante para nosotros también. Y te dice cómo las líneas generales de la revolución latinoamericana están muy unidas entre sí, ¿no? Vamos a escuchar esto. ¿Por qué le pregunta a Álvaro qué vas a hacer vos? Entonces yo me voy a dedicar a la formación política, lo que siempre he hecho, y él dice por qué. Y ahí define lo que es formación política. ¿Y qué fue lo que ha ocurrido en estos meses de desgracia que le han pasado al pueblo boliviano en manos de los golpistas? Álvaro García. ¿Y vos qué vas a hacer? También me veo ahí. Es lo que quería hacer desde el 2015, desde el 2016. ¿sí? Y de hecho para estas elecciones del 19 no quería ir yo. No, públicamente no acepté. Y luego los compañeros insistieron, la COP, en fin. Porque veo un déficit en nosotros, que es la formación política de las nuevas generaciones, de los nuevos liderazgos. ¿no? Falta mayor formación política. Formación política no es solamente leer un libro, sino es toda una mística, toda una manera de entender la vida y de entender el destino personal en el destino colectivo. Y eso es lucha, y eso es debate, eso es esquema mental, eso es esquema moral, eso es esquema lógico.
Y entonces hay que contribuir a eso. Los 14 años de gobierno, 13 años en verdad, de gobierno que hemos tenido, fueron muy estables, pero a la vez también fueron de mucha renovación de liderazgos, lo que es bueno, a excepción de Evo y yo, el resto ha ido cambiando, y cada nuevas elecciones son 98% de nuevos diputados, 98% de nuevos senadores, 98% de nuevos alcaldes, 98% de nuevos concejales que vienen del mundo sindical, del mundo agrario, del mundo obrero. Una renovación acelerada, no hay una burocratización, digámoslo así, pero esa alta volatilidad de los niveles de dirección también hace que la gente que accede a puestos de conducción, de liderazgo social o del ámbito estatal, lo haga por la vía fácil. Vengo de la base, soy sindicalista, me vuelvo dirigente sindical y el siguiente paso es volverme o alcalde o concejal o gobernador o ministro, ¿no? O sea, es una carrera... Casi como una carrera de movilidad social. No está mal que se dé, porque el pueblo al fin tú ves indios, indígenas, obreros, ministros, diputados, senadores, mujeres de pollera. Por fin, en un lugar era una casta endogámica, blancoide, la que se sentía propietaria de esos espacios, ¿no? Pero no es suficiente tu origen social. Tiene que venir marcada también por un espíritu, por una serie de convicciones que te permiten justamente soportar las adversidades, que te permiten enfrentar las tentaciones de la corrupción, que te permiten soportar las caídas, las derrotas para volverte a levantar. Lo que te levanta es tu convicción, no es solamente tu origen social. Durante mucho tiempo como que se reblandeció. Y ahora eso nuevamente ahí tiene que ser, porque esta es una muestra de lo que es capaz la derecha. La derecha es capaz de violentamente poner freno a algo que tiene potencia para desplegarse, y la defensa de eso no es solamente un tema de aparato, es un tema de espíritu colectivo. Y ahora este año duro, terrible, sangriento, ha sido una escuela, porque nos ha devuelto la mística. En la nueva generación de jóvenes que han salido a dar la cara, hay una nueva mística. Esa mística que ya no la teníamos por la gestión de gobierno, que es normal, por la estabilidad, ¿no? Con esa mística se formaron los liderazgos antiguos. Son los perseguidos de los años 90, los de las grandes marchas, los de las detenciones. Ahí se formó toda una mística de lo popular. Ahora la mística se convirtió en gestión estatal y ahora ha renacido la fuerza de la mística. Eso que ha renacido en este año de lucha social hay que potenciarlo para que la nueva generación que va a conducir el país, de nuevos líderes, obreros, indígenas, campesinos, estudiantiles, profesionales, superen lo que hemos hecho nosotros y puedan traspasar a la siguiente generación en una especie de sedimentación enriquecida de la experiencia de lucha de los sectores populares. Formación política, fíjense, es que es tan bueno todo esto que dice este hombre. Lucha, debate, esquema moral, esquema mental, esquema lógico. Son todas esas cosas combinadas. Por supuesto, te pone en primer término lucha. La lucha forja mística. La práctica política, la práctica social. Y también dice el estudio, que es el esquema mental, el esquema lógico y el esquema moral. El esquema moral también, eso es parte de tu educación desde niño, familia, escuela, amigos. Ahí empieza. Y la mística se adquiere cuando uno es capaz de resistir las derrotas, las adversidades, los problemas que te da la vida. Es capaz de resistir y de vencer. Y cuando te caes, es capaz de levantarse. Y vámonos, y a empujar, y vámonos. O sea, ¿pero qué te da esa capacidad? ¿Cómo la podés forjar?
con la lucha, con el debate, con los esquemas morales, mentales, lógicos. Entonces dice, ahí vamos a apuntalar, porque dice, hay compañeros que ahora han hecho carrera, que empezaron como afiliados a un sindicato, después se volvieron dirigentes sindicales, después ya se tiraron para alcalde o para diputado o para ministro, pero no han tenido esa forja de la lucha. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia. Es decir, y eso reblandeció, dice, nos reblandeció la moral. Entonces esta juventud de ahora, como Andrónico, pensé en Andrónico, el chaval dirigente coca-colero, que es como que lo ha adoptado Evo como su hijo político. Pero no solo es chaval, hemos visto unas chavalas que tienen ahora, Manu, una capacidad, una entereza moral que uno ha visto ahí entre mineras, indígenas, salvajes, que se han forjado en esta lucha. O sea, la lucha es como el horno donde se acera el carácter, la voluntad de los revolucionarios. Es muy importante esto. Ahora vamos con otro aspecto ideológico. Este es el aspecto de la democracia, la formalidad. Porque a Álvaro le preguntan que si no le sorprendió, ¿verdad? Es que toda la derecha haya aceptado la victoria abrumadora del MAS. Entonces, aquí él cuenta algo que no está en el video, no está en el audio. Y él cuenta lo que pasó con la OEA. Dice que una vez que ya, digamos, se asientan las cosas y comienzan a pensar en la campaña electoral, que ya se escogió la fórmula que le escoge Evo en conjunto con la dirección de la Mesa de Unidad, pero Evo tuvo un gran peso en la selección de Luis Arce y David Choquehuanca. De hecho, al principio había problemas con un segmento de lo que constituyen el movimiento del socialismo por haber puesto a Arce por encima de Choquehuanca, puesto que Choquehuanca es de los pueblos originarios. Pero bueno, entonces una vez que está eso, entonces dice Álvaro y Evo se dedicaron a tejer una red de observadores que permitieran neutralizar a la OEA en su trabajo electoral. Y por eso invitan al Centro Cártel, a Europa, a la Unión Europea, invitan a los presidentes de consejos electorales, a los expresidentes latinoamericanos, es decir, un conjunto que además no solo es que lleguen ellos y estén viendo, sino que tengan su propia red de observadores en todo el estado boliviano. Y eso les permitió neutralizar la maniobra de la OEA para estar declarando que también había fraude. Qué interesante, ¿verdad? No se quedaron de brazos cruzados. Pero en esta parte de lo que habla Álvaro García es de la democracia. Como la democracia hoy es un estorbo para la derecha. Porque la democracia se ha convertido en una, ¿cómo te dijera yo?, en parte de la esencia del proyecto popular, y en esa misma medida se convierte en enemigo de las oligarquías, de los conservadores, de la extrema derecha mundial. Álvaro García. Iba a ser muy difícil, o sea, la sensación era que era muy difícil que la derecha le volviera a dar el gobierno al MAS, así como así. De hecho, a la noche del domingo, donde por ahí ustedes sabían, pero los que quizás no estábamos tan informados, se sabía, o sea, la noticia que llevaban es que estaban entre 12 y 15 puntos arriba el MAS, y no se daban los resultados y se prohibieron las bocas de urna. Esta sensación de que la derecha puede volver a ser golpista y que la democracia y que la cuestión de los votos y que las reglas de juego pueden ponerse en suspenso. ¿Esto vos sentís que es un aprendizaje este momento? ¿O finalmente hay reglas de juego que todos respetan, la derecha, la izquierda? ¿Qué sensación te queda? La sensación que me queda es que cada vez que pasa más tiempo, la democracia se presenta como un estorbo a las fuerzas conservadoras. En los años 80 y 90 era su herramienta. Subsumieron la democracia al proyecto de economía de libre mercado.
y venían juntas. Y ahora, en tiempos de agotamiento hegemónico, de cansancio hegemónico neoliberal, la democracia se presenta como un estorbo. Y eso no va a cambiar, cada vez va a ser más. Bolivia es un ejemplo que si hay que meter bala y entrarse por la ventana al gobierno, hay que hacerlo. Y la derecha, en su desesperación, está comenzando a apostar más a ello, ¿no? Está comenzando a apostar más a ello. Y no solamente en Bolivia y en el mundo, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos con un presidente que te pone en duda si va a transmitir el gobierno, si es que pierde. Eso es impensable. La democracia tan antigua, la norteamericana, una de las más antiguas del mundo, que te venga con semejante cosa, te habla de esto. Esta es la hipótesis, ¿no? Paradójicamente, la democracia representativa forma parte del bagaje de las luchas populares. A medida que se ha ido vaciando la democracia representativa de las herramientas de legitimación del proyecto neoliberal, las posibilidades de transformación social y de emancipación han ido absorbiendo la democracia como una de sus herramientas y de sus sedimentos y de sus prejuicios inevitables. No es que la democracia representativa sea la emancipación, es sobre ella que se puede pensar otros procesos de mayor democratización o de extender el hecho democrático ejercido una vez cada 5 años, una vez cada 4 años acá, en algo que lo ejerces cada año, en cada mes, cada semana, pero sobre la base de que hay un tiempo democrático. Y eso forma parte de lo popular. Porque pasa eso, hacia arriba, hacia las élites, comienza a vaciarse. Son procesos interrelacionados. A medida que lo popular se apropia del hecho democrático, las fuerzas conservadoras van perdiendo el control y van distanciándose del hecho democrático, porque ya no les sirve a sus intereses. Les servía en la medida en que había un consenso general, aún en las clases populares. Economía de libre mercado, globalización, privatizaciones, emprendedurismo. Y entonces ahí no había disputas de proyectos. Lo que se disputaba era qué élite va a dirigir el proyecto general. Cuando eso era así, eran democráticas. Pero cuando ahora surge otro proyecto, y es un proyecto que comienza a ganar votos adherentes mediante el voto, entonces esto dice en un momento, es demasiada democracia. Entonces las reflexiones que hacía esos intelectuales, Huntington en los años 70 y Watanaki, esos amigos sobre que demasiada democracia era peligroso, hoy recobra esas reflexiones que parecían de un cenáculo de filósofos ultraderechistas, ahora se convierte en un sentido común de las élites dominantes que comienzan a ver como un adversario la democracia. Estás viendo, porque una vez que los pobres se adueñan de la democracia y la hacen realidad, que la democracia no solo es elecciones, la hacen realidad, entonces dice la derecha, dice el somocismo en nuestro caso, la contrarrevolución, dice, no, espérate, chacha, ¿para qué democracia? Mira que dejar a estos indios que elijan. No saben elegir porque no saben pensar, no están educados para eso. Así dijeron con lo de Evo, así me dicen con lo de Daniel, es que este es un montón de ignorantes, no procesan, no piensan. En la misma medida entonces que el pueblo se adueña de la democracia y la hace suya, y además le da su verdadero sentido en esa misma medida, es un estorbo para la derecha. Ya no te hablan de democracia, sino te la encubren. Para ellos ya circunscriben exclusivamente su democracia a las elecciones y la organización del Estado subordinada a sus intereses, nada más. Ahora cambiamos de tema. Bien, en este corte es que he estado observando cada vez con mayor frecuencia entre determinados segmentos de los sandinistas que tienen, digamos, como te dijera yo, tienen un protagonismo
muy relevante en las redes sociales, he visto con mayor frecuencia de que que no estamos construyendo el socialismo, que el socialismo para arriba, que el socialismo para abajo. ¿Ah? Y entonces yo dije, algún día vamos a hablar de este tema, pero me sale como anillo al dedo. Aquí está Álvaro García, se los va a decir en 2 platos, ¿verdad? Y nos va a aclarar estas cosas. Socialismo no es un decreto, no se decreta el socialismo, dice Álvaro García, ¿verdad? Porque mientras la sociedad no asuma el socialismo, no se puede construir. O sea, lo que hacemos es capitalismo de Estado. Sí, eso es lo que hacemos. Ni Lenin dice, lo pudo hacer el socialismo. El socialismo tiene que ser interiorizado por la sociedad, que la sociedad misma diga, hombre, hay que superar esto de que los ricos se lleven la ganancia, mejor que las ganancias sean de todos, nosotros vamos a administrar las empresas. Cuando llega a esa conclusión la sociedad, es que el Estado debe acompañar ese proceso, pero no se decreta, ni puede ser de arriba que se haga el socialismo. Tiene que ser una construcción social, dice Álvaro García. Y miren qué interesante. Habla de la clase media. Esto, miren, como que nos está retratando a la clase media de aquí. Como que la retrata, como que si estuviera hablando de Nicaragua. Y dice Evo que lo ocurrido, ¿verdad?, en el golpe de Estado del año pasado es en el fondo un rechazo a la igualdad. Porque bueno, hasta hace unos años, pues sí, hay que no haya pobreza, que haya progreso, pero mientras esos pobres no lleguen a comprar el apartamento en el edificio que vive el rico, mientras los hijos de los indios no vayan al colegio donde van los hijos de los ricos, mientras eso no ocurra, está bien que seamos iguales. ¿Me entendés? O sea, les trastoca su mundito, el mundito de los blanquitos, el mundito de los tufosos, ¿verdad? Entonces cuando trastoque eso, se transforma en odio, en resentimiento, y lo articulan con cualquier excusa, ¿verdad? O sea, que los indios sigan siendo indios, pero no con hijos en las universidades privadas, sigan siendo indios. Y por eso es que aquí en Nicaragua, por ejemplo, te mitifican la pobreza. Qué bonito que era aquel rancho del campesino y con su cocina de barro y la mujer ahí haciendo la tortilla. Y cabrón, andáselo vos. Andá vivo en esas condiciones. Pero como que si eso fuera parte del paisaje. Las condiciones de miseria de la gente son parte del paisaje. Son parte de la idiosincrasia del Nica, ¿te acordás? Me acuerdo perfectamente a Pablo Antonio Cuadra haciendo este tipo de poemas que lo que hacían era rendir culto a la miseria. Y nada que ver, pues. O sea, en la medida que el pobre va abandonando su pobreza, se vuelve un molesto, incómodo para los ricos, porque, uy, este hediondo, que igualado. Así es aquí. Bueno, también es allá. Es que en todos lados, hermano. Y él que explica por qué ocurrió este fenómeno. Es que la clase media, ¿verdad? Típico. Vamos a escuchar entonces, ahí les comento más cosas de las que él dice. Álvaro García sobre socialismo, clase media y otras cosas. Vos planteás muy bien el tema de que la derecha ve a la forma democrática como algo ya descartable, ¿no? Y ves a los sectores populares apropiándose de eso y radicalizándola. Desde el punto de vista de la economía, de la forma también económica del capitalismo, incluso del neoliberalismo, porque ustedes plantearon mucho tiempo que lo que se estaba construyendo en Bolivia era un post-neoliberalismo. No hay como cierta, no es un corset en un momento que, por lo tanto, ese proceso de democratización que cabe dentro de la forma actual del sistema, tanto político como económico, no hay un punto en el cual se llega a un límite y ahí no hay más que o se frena o se retrocede o se pone en cuestión la forma.
Es que el problema de el postcapitalismo, ya no postneoliberalismo, postcapitalismo, no es un tema que se resuelva mediante un decreto. No es un tema que estatízalo todo y ya estás en el socialismo. No es cierto. Ha de haber un régimen distinto al capitalismo en la medida en que la sociedad vaya democratizando las relaciones de propiedad y de producción. Entonces, no se le puede pedir a un gobierno socialismo, que es lo que hacen algunos compañeros. ¿Y por qué no hacen el socialismo? Porque los gobiernos no hacen socialismo. Los gobiernos no hacen socialismo. Ni Lenin pudo hacer en sus tiempos con su ejército rojo ahí. Se daba cuenta de que no, que el comunismo de guerra no era nada de comunismo, era siempre capitalismo de Estado. La posibilidad de la emergencia del socialismo va a depender de la capacidad en que la sociedad ocupe, democratice en los hechos las relaciones de propiedad y las relaciones de producción. Y un gobierno progresista puede apoyarse en eso para irradiarlo. Y no estás en esas condiciones. Quisiéramos estar. Y si se da, pues acompañas eso. Empujas, te metes de cabeza en eso. Pero si no se da, si lo que tienes es una lucha por reconocimiento, por redistribución, por participación, acompañas esas luchas. Oye, pero eso es capitalismo, claro. Es un capitalismo, claro que es capitalismo. Por supuesto que es capitalismo, ¿no? Pues la posibilidad de construir el socialismo no es una voluntad gubernamental, es una construcción social, es una experiencia de la sociedad. ¿Cómo ayudas a que se vayan dando esas experiencias? Es un tema de lucha política, no es un tema de decisionismo estatal, de decisionismo gubernamental, ¿no? Los límites de un gobierno progresista históricos son los límites de la propia sociedad. Y si la sociedad va a radicalizarse, ojalá lo haga, hacia unos horizontes postcapitalistas, un gobierno progresista tiene que acompañar ello e irradiar esa experiencia y apuntalarla, ¿no? Eso para mí sería una política leninista, ¿no? No sustituir. ¿Se plantea la posibilidad del socialismo hoy en América Latina? La pregunta es, ¿se plantea en la acción colectiva, en el movimiento social, la posibilidad de la construcción de un horizonte socialista? ¿Hay toma de empresas, ocupación de empresas, gestión de empresas? No, pero yo tengo una sensación, no sé cómo lo ves vos, y eso quizás sea un tema polémico, que sí hay ciertos horizontes postcapitalistas que han surgido en este siglo, y que no tienen la lógica del socialismo, ¿no? Que no ponen, por lo menos en el centro de la discusión, la cuestión de la propiedad. Por ejemplo. No, bueno, los feminismos, los ambientalismos, los cuestionamientos, los movimientos que van cuestionando ciertas lógicas capitalistas, pero que no tienen que ver solo con la lógica económica, ¿no? ¿No hay también una búsqueda por ahí? Te lo digo por lo siguiente. Me impresionó mucho un artículo tuyo de estos días sobre las pititas. Bueno, en febrero el artículo. Donde vos planteabas una lógica de la clase media, muy claramente, las clases medias tradicionales, fascistas. Y me parece que este es un problema recurrente también en los gobiernos de América Latina, ¿no? Como, sobre todo las grandes urbes, en cierto momento rompen con los gobiernos progresistas y populares. En Argentina es clarísimo eso, creo que en Brasil también lo fue. La pregunta es si no hay un desafío fuerte, no en los términos marketineros, ¿no? Que muchas veces se ve así, ¿no? De, bueno, entonces la clase media es influyente y hay que tenerla contenta y hay que tratar. No digo eso, digo, si la pregunta por la modernización, en todo caso por la innovación, por la disputa por el horizonte, ¿no? También tiene que complejizarse en ese sentido y abrirse a, bueno, la cuestión del extractivismo, ¿no? Las lógicas que por ahí te dan fortaleza estatal, que es un poco lo que vos estás planteando, la importancia del Estado como regulación de la economía, pero quizás no te abren a dinámicas sociales superadoras
Sí, es un tema muy importante y complejo. Y cada país tiene una historia propia de sus sectores medios. Es difícil, digamos, asimilar la trayectoria de uno con otro porque hay sociedades que tienen ya una larga historia de los sectores medios, ¿no? El caso boliviano es una historia como muy reciente. Digamos, estas clases medias, las tradicionales, han emergido post-52. Si comparamos con Argentina, las arrastras más o menos más de 100 años. Y esto sedimenta y establece otro tipo de vínculos, en fin. Y en el caso de Bolivia, estos sectores medios, muy golpeados por el neoliberalismo, una parte de ellos apostó mucho por el neoliberalismo, esta narrativa, esta ilusión, ¿no? de modernidad, de globalización, de esta globalización liberal, buena onda, New Age, cierto feminismo, cierto multiculturalismo, cierto ecologismo, y le apostó mucho a este neoliberalismo progresista que emergió en el mundo entero. Y cuando comenzó a mostrar fisuras, debilidades, agotamiento, una parte de este sector que apostó mucho a Sánchez de Lozada, al proyecto más globalizador, comenzó a mirar con entusiasmo, con interés a lo popular que emergía. Y lo que hizo nuestro proyecto es recoger a ese sector, pero no privilegió la política hacia la clase media, aunque sea influyente. Lo que privilegió es las políticas de movilidad social de los sectores más empobrecidos. Te lo grafico. Mientras un salario mínimo de un obrero o de una trabajadora del hogar era $50, en 2005 lo subimos a 306. Y el salario de un profesor universitario que llegaba a ser $2,000 cuando llegamos al gobierno, en todos estos años ese salario de ese profesor con antigüedad de 10, 12, 15 años subió a $2,500. No se le afectó su economía, pero se mejoró más a los de abajo. Ellos subieron un 450%, casi un 500%, y ellos subieron un 50, 60%. Y al momento de las cargas impositivas, a este sector que venía de abajo no se aumentó cargas impositivas, y a estos que estaban con ingresos medios no se aumentaron, pero se ajustaron el cumplimiento de sus cargas impositivas. Y entonces eso enervó a este sector de clase media. Su enervamiento no es tanto un hecho ideológico, es ante todo un hecho material. Y no estoy desconociendo la función de lo ideológico, de hecho soy el que más me preocupo de lo ideológico. Pero aquí hay una base material de un malestar. Y ese malestar se fue acumulando, se fue condensando y fue verbalizado y construyó narrativas contra el gobierno extractivista, en fin. Pero este era un hecho real, un hecho palpable, contable, ¿no? Pero el sector de más abajo, la mayoría, cada vez iba subiendo más. El trabajador de base, con formación media, en fin, iba subiendo cada año, incremento 8%, 10%, 15%, y acumuló un incremento del 450% en 12 años. Cuando la inflación, sumando esos mismos 12 años, llegó al 50%. ¿Y qué ha sucedido? Que en cierto momento los sectores de abajo que estaban más arriba han igualado a los que estaban al medio. Y entonces has tenido como una especie de agigantamiento de los sectores medios. De hecho, se calcula que en 12 años se ha creado personas con ingresos medios, el mismo número de personas que las que se había acumulado los 50 años atrás. Claro, del 52 hasta acá. Esa misma cantidad de personas, 3 millones de personas, que sería el 30% de Bolivia, se crearon otros 30% de ingresos medios en 10 años. Se duplicó la clase media. Y entonces tú has tenido ahí que tu posición, que no ha bajado, se ha devaluado. El conjunto de privilegios
de opciones de trabajo, de consultorías, de pequeños emprendimientos para abastecer o para proveer insumos a alcaldías, a gobierno. Ahora compites con otros que también tienen esa oportunidad, incluso un poco más, porque portan el capital étnico indígena más valorado ahora en el ámbito estatal, en el ámbito municipal. Entonces tú tienes que las personas tienen este sector indígena popular, no solamente mejoró económicamente, sino su capital simbólico, su capital étnico ha mejorado, mientras que el capital simbólico étnico de la antigua clase media se ha devaluado un poco. Entonces, lo que tú has visto en noviembre es un rechazo a la igualdad, es una movilización contra la igualdad, contra los indios. O sea, los indios deberían seguir siendo indios, es decir, siendo obreros, dependientes, trabajadoras del hogar, cargadores en las calles, vendedoras en los mercados, pero no con sus hijos en las universidades, incluso privadas, y no comprándose un departamento en el mismo edificio. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia, ¿viste? Es el mismo sentido. Estaba leyendo, ahí les voy a contar otro día de esto, estaba leyendo algo sobre México. Y en México, parte del origen, digamos, descontento, para ponerlo, de los sectores medios con acceso a medios de comunicación, ahí en México, descontento con Obrador, es porque todos eran parásitos de los ONG. Y Enrique Peña Nieto, y antes Felipe Calderón, y antes Vicente Fox, y antes Carlos Salinas de Gortari, esos 4 presidentes aplicaron el modelo español. El modelo de Felipe González, de Aznar, de Zapatero y de Rajoy. Y era subsumir a los ONG, darle sus chambulines del Estado. Todo el mundo vivía contento, se sentían bien porque andaban ayudando pobres, entre comillas, pero lo que andaban era realmente resolviendo sus propias necesidades. Entonces eso lo hacían en México. Y López Obrador ha ido cortando todas esas vías de traslado de recursos públicos a los ONG y están furiosos con él. Furiosos. Bueno, otro día les cuento más de eso. Cualquier parecido con Nicaragua no es coincidencia, ¿verdad? Y incluso hay un segmento que ya no da tiempo de pasar donde habla Álvaro García del feminismo, de los medioambientalistas, y es exactamente lo mismo, lo inventaron a ellos. Estado patriarcal, que no sé qué, que no sé cuánto, la feminista, entre comillas, feminista, porque no lo son. Y sin embargo, Bolivia tiene unos enormes espacios al feminismo desde el punto de vista revolucionario, por ejemplo, pues. O de los ambientalistas, les inventaron el incendio en las Amazonas, ¿se acuerdan? Este año, el incendio que hay en las Amazonas ha sido peor que el del año pasado, pero el del año pasado lo utilizaron para hacer política contra Evo. Ya no les da bola, sí, ya no les da bola. Último corte, ya nos vamos y nos vamos a robar unos 10 minutos. Porque esto es muy lindo, esto de verdad a mí me gustó muchísimo. Esto es una reflexión filosófica la que hace Álvaro García. Y te dice, el destino no está escrito. El destino no está escrito, estos son momentos de lucha. Momentos muy intensos, creativos, tiempo ambivalente. Aquí pueden ser tiempos dolorosos, pueden ser tiempos heroicos, pero hay una gran incertidumbre, no podés saber lo que viene, pero son tiempos de lucha. Tiempos de lucha, no son tiempos de sentarse a esperar, son tiempos de luchar. Y también nos hace la reflexión que nos han hecho otros filósofos, otros pensadores con otras posiciones políticas, pero también hace desde la revolución Álvaro García. No anden pensando que volverá a la normalidad, porque la normalidad nunca más volverá. Eso que conocimos como normalidad no volverá. Cerramos con esta reflexión de Álvaro García Linera. ¿Cómo ves lo que viene ahora? ¿Qué imágenes tenés de lo que viene tanto en Bolivia como en la región? No sé, no de lo que deseas, ¿no? Sino del análisis político. Es un tiempo muy caótico para el mundo entero. Es un tiempo que no tiene escrito su destino. Así siempre es. Pero las hegemonías
te hacen creer que ya está escrito. Pero cuando la gente no solamente vive un destino que no está escrito, sino que cree que no está escrito el destino, que es lo que está comenzando a pasar hoy, ya no en el grupo de filósofos o de militantes, sino en general, como una especie de sentido común compartido, son momentos muy intensos y muy creativos. Puede ser un momento muy creativo para una salida muy conservadora, o puede haber salidas más progresistas o mucho más progresistas, ¿no? Y entonces es un tiempo ambivalente, ¿no? Porque puede estar marcado por mucho dolor, por mucho sufrimiento, por tragedias, pero también puede estar marcado por grandes actos de heroísmo, de invención colectiva que hagan empujar el mundo de manera positiva. Y ese es un gran reto para las fuerzas de izquierda, progresistas, ¿no? Saber que no estás en tiempos normales, que no vayas a buscar normalidad, no va a haber. En la turbulencia ve creando como una línea de acción que avance, tener la capacidad de colocarte en la cresta de la ola para que no te hunda la ola y no aparezcas destrozado por la propia ola. Entonces requiere mucha creatividad y saber de que todo es como muy volátil. No creo que aún se pueda dar, aún dentro del progresismo, se pueda dar esos 10 años, 2005, 2015, de viento en popa. No es cierto, no. Eso no se va a dar para nadie en el mundo, ni para las fuerzas conservadoras, ni para las fuerzas de la izquierda. Y vas a tener que someter a prueba permanentemente tu capacidad de asir el tiempo y de entender el tiempo, innovando propuestas, iniciativas, discursos. Entonces es un tiempo altamente productivo y es un tiempo que vale la pena vivirlo, ¿no? Y los jóvenes que están acá, que son más jóvenes que uno, tú, no hay mejor tiempo para alguien que se compromete con la historia que estos. Porque a nosotros nos tocó los años 80 hasta el 2000, vivir un tiempo que tenía un horizonte ya escrito y que hagan lo que hicieras para esos tiempos no era nada. Con el tiempo eso fue semilla de algo, pero en ese tiempo era una marginalidad. La izquierda era marginal. Había habido una derrota. Claro, estábamos a través de la derrota. Primero física de los años 80 y luego ideológica y espiritual con el muro de Berlín. Entonces, estaba liquidando. Entonces, la izquierda era marginal. Y saltar hasta puntadas de cabeza, no pasaba nada. Hubo un intermedio y creo que en cierta manera América Latina inauguró lo que iba a ser luego el destino del mundo, y ahora es un desorden planetario. Y entonces es cuando pequeñas acciones bien dirigidas y sistematizadas pueden generar grandes efectos para distintos lados. Entonces, si uno viene del compromiso progresista, de izquierda, revolucionario, este es su tiempo. No por las victorias que van a darse, sino porque dependiendo de lo que haga la izquierda, pueden darse victorias extraordinarias o qué terribles derrotas, ¿no? Mira, aquí iba a pensar hace un año, nosotros salimos de Bolivia el 12 de noviembre. ¿Quién iba a pensar el 13 de noviembre en México que íbamos a ganar las elecciones un año después? Ya saben, ¿no? La historia te decía, no, pues ni modo, estos son de 5 años o más,
ahí va el exilio y a ver cómo nos acomodamos y cómo estableces tus vínculos y cómo reconstruyes en un proceso largo y resulta, no, sabías que esto era de patas cortas, pero no de patas tan cortas, ¿no? Porque era un proyecto que no era un horizonte, era una venganza. Y eso tiene patas cortas, pero las patas cortas pueden durarte 4 o 5 años, ¿no? Y resulta que no. Entonces, ese tipo de modificaciones de los escenarios políticos creo que van a ser una norma planetaria, desde Estados Unidos hasta nosotros, hasta Europa, hasta China, en fin. Quizás China es el lugar más estable, a pesar que va a tener problemas, pero en fin. Pero es un mundo así y creo que es un gran momento para comprometerse, para luchar, para organizarse, para inventar, para ser joven, ¿no? Porque en cierta medida el tiempo también es joven, ¿no? El tiempo es joven, porque no sabe todavía hacia dónde va a ir. Y esa es la juventud, ¿no? No se sabe bien qué será lo que viene al día siguiente. Y qué cosa más bella vivir ese momento, ¿no? Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.